Perfecto. Entonces recuerden que en el proceso de reanimación avanzada vamos a tener dos componentes en la parte de reanimación. Vamos a tener una reanimación en ritmos de paro, que son los ritmos de paro desfibrilables, y los otros que no son los ritmos de paro no desfibrilables. Bueno, recordemos de que los ritmos de paro desfibrilables son los ritmos de paro más comúnmente que se presentan a nivel extrahospitalario, entre un 60 a un 70%, y los ritmos de paro no desfibrilables, como la actividad eléctrica sin pulso, y las historias son los que se presentan más a menudo a nivel intrahospitalario con un equivalente igual al porcentaje que hablamos de la parte extrahospitalaria. Entonces, cuando estamos hablando de ritmos de paro desfibrilables, estamos hablando de dos ritmos de paro, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Estos ritmos de paro son particulares porque al aplicar usted energía sobre estos ritmos de paro, pues presentan lo que se produce una reversión de ese ritmo de paro y el paciente pues va a salir del paro cardíaco. Por ende, los 5 eslabones que habla la AJA del proceso de reanimación, el tercer eslabón es el más importante después de ser contacto. Hay un cambio muy importante en la AJA de hace 5 años hacia acá, que hace 5 años decía que usted debe dar reanimación o compresiones aproximadamente por 2 minutos antes de proceder a desfibrilar. Ahorita las guías de recomendación del 2020 en el proceso de desfibrilación indican que el paciente, no importa la cantidad de reanimación o los minutos de reanimación que se han administrado, se puede realizar la desfibrilación apenas usted tenga el equipo disponible. Entonces vamos a entrar en detalle, a hablar sobre la fibrilación y la taquicardia ventricular, sobre el manejo en la parte avanzada. Tengo acá. Se está quedando, perdón un momentico, salgo de aquí. Y voy a presentarla más bien con las diapositivas, pero no sé por qué no quiere avanzar. Muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a observar cuando un paciente presenta un colapso, no tiene respuesta al llamado, y le conectamos al monitor y evidenciamos esto. Encontramos que es un ritmo completamente irregular, las ondas no se parecen las unas a las otras, son de diferente diámetro y diferente amplitud, por lo cual el paciente en este ritmo se denomina que está ante una fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que pasa con la fibrilación ventricular? En la fibrilación ventricular lo que pasa es que las células están muy excitadas, por lo tanto cada una quiere ser un proceso de marcapaso. Hay una contracción de la función de la parte de actina-miosina, por lo tanto se contraen de una manera irregular, no hay un marcapaso definitivo, por lo cual esto nos va a llevar al paciente a colapso, se va a agotar las reservas de energía y por tanto el corazón va a entrar en una asistolia. Entonces, lo que se debe hacer inmediatamente, lo que dicen las guías del 2020, es administrar una energía en donde llevemos a la célula de ese estado de excitación a una repolarización para que organizadamente de una parte de su marcapaso, bien sea cuando salga de un ritmo sinusal o salga de un ritmo de bloqueo, pero que sea de una manera organizada, se produzca la contracción muscular. El otro ritmo de paro que se desfibrila es la fibrilación ventricular.
Acá vemos la gran diferencia entre una, perdón que se me fue la otra, entre una fibrilación y una taquicardia, perdón, ventricular, en donde vemos, bueno, que el video no está rodando, no sé. Vemos que es un ritmo mucho más regular, las ondas son amplias, características de un proceso regular, pero se parecen las unas a las otras. Es un ritmo mucho más organizado, a diferencia del otro que veíamos en la anterior diapositiva. Esto tiene el nombre de taquicardia ventricular, pero ojo, tiene un apellido que es taquicardia ventricular sin pulso. Por ende, este paciente requiere inmediatamente administración de energía para producir la repolarización de la célula. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como hablábamos en la parte de reanimación básica, primero, el paciente no responde, no respira, por lo tanto, se debe hacer contacto con él. Si no tenemos alguna respuesta con este paciente, inmediatamente, si estamos en el proceso de la parte prehospitalaria, pues llamamos a alguien para que llame una ambulancia, le decimos sobre qué emergencia estamos, para que envíen una ambulancia idealmente medicalizada y con DEA, y para obtener un desfibrilador. Iniciamos la reanimación y la idea es comprimir fuerte, comprimir rápido, con las 5 características de reanimación que ya dimos. Apenas tengamos la posibilidad de obtener el desfibrilador, inmediatamente lo conectamos hacia el paciente y descargamos. Si está indicado, si estamos ante una fibrilación o una taquicardia ventricular. Después de desfibrilar al paciente, jamás miramos el ritmo del paciente, a ver en qué quedó, ni tampoco verificamos pulso, sino que proseguimos en el proceso de reanimación hasta completar los 2 minutos. Si llega otra persona, lo ideal es que esta persona llegue a relevar el paciente. Usted cuando llega a un escenario donde está dando reanimación y está el reanimador que activó el código, usted no le va a preguntar ni qué tenía el paciente, ni por qué está allí, ni nada de esto, sino que usted, como no sabe desde hace cuánto está dando esta persona solo reanimación, lo que debe hacer es el cambio. Cuando hagan el cambio, ya la persona que activó el código le va a dar las características del por qué el paciente entró en paro cardíaco. Si ustedes lo monitorizan o le colocan el DEA y evidencian una fibrilación o una taquicardia ventricular que se evidencia en el desfibrilador, pues procedemos a hacer la desfibrilación. Si tenemos un desfibrilador bifásico, vamos a administrar 200 joules inmediatamente. Si estamos ante un desfibrilador monofásico, administramos 360 joules. Recordemos que antes las guías coloco de 120 a 200. Anteriormente, en el 2010, decían que por favor dar descargas escalonadas hasta completar los 200 joules en el bifásico, pero esto ya está mandado a recoger. En las guías 2020 dicen descarga máxima en el bifásico de 200 joules y en el monofásico de 360 joules. Posteriormente, como decíamos, reinicie reanimación. Posteriormente, al pasar esto, pues vamos a evaluar la permeabilidad de la vía aérea y aplicamos las 2 respiraciones. Esto siempre y cuando usted ya haya hecho la primera C, que es la parte de la calidad, o sea, la parte de la circulación y la parte de las compresiones. Ustedes recuerden que la A y la B pasaron a un segundo plano y la C es lo primero, es la primera característica que debemos tener o la primera intervención que debemos dar en el paciente que está en paro cardíaco. Diferencia entre desfibriladores monofásicos y bifásicos. Bueno, realmente es en la parte de la administración de energía. Los monofásicos son desfibriladores de una sola vía y los bifásicos de doble vía, o en la parte de traducción de doble patada. En una sola vía vamos a ir desde un punto negativo hasta un punto positivo, y de doble vía vamos a intervenir, a cambiar los polos, en los cuales va a haber como un doble corriente, ¿sí? Por eso es que en el bifásico se va a dar casi la mitad de energía administrada que en nivel del monofásico. Diferencias. Bueno, han habido muchos estudios en los cuales se ha buscado cuál es el mejor de todos, pero obviamente no se ha encontrado ninguna diferencia. Desde que su desfibrilador monofásico esté funcionando adecuadamente, no hay ningún inconveniente y usted lo puede seguir trabajando. ¿Cuál es el problema de los monofásicos? Lo primero,
es que son muy viejitos y en ocasiones no tienen cómo repararse o no se consiguen las baterías. Entonces, como decía, en un sitio donde llegué a trabajar, doctor, lo puede prender, pero el problema es que no lo puede desconectar porque se queda sin energía. Entonces, pues, igual un desfibrilador de esos no me va a servir porque tengo que esperar a que el paciente me caiga en código cuando está al lado del desfibrilador. No lo puedo llevar a ningún lado y eso obviamente no lo podemos hacer. Entonces, es verificar siempre qué elemento, con qué estamos trabajando, ver que esté trabajando adecuadamente, aprender a manejarlo y asimismo eh, activarlo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un desfibrilador monofásico y tiene casi las mismas funciones de un DEA. Recuerden que el DEA, en la parte de animación básica, siempre usted lo va a llegar, 1, prender, 2, analizar, 3, descargar. Entonces, aquí va a ser básicamente lo mismo. 1, vas a prender el desfibrilador, vas a analizar el ritmo con las palas y si está indicado, lo vas a llevar a 360 joules y posteriormente vas a cargar. El número 3, en algunos desfibriladores monofásicos lo vas a tener acá, que es el proceso de descarga, y en este están sobre las paletas. Y acá tenemos un ejemplo de desfibrilador bifásico. Como ustedes ven, es un poco más moderno, ¿sí? Y tiene alguna función. O sea, esto lo único que le falta es hablar. Bueno, ocasionalmente nos habla cuando ustedes lo colocan acá en función de DEA. Si usted no se acuerda de esta charla, no se acuerda de la actualización de reanimación, cuando llega ya al paciente y le da miedo, porque eso nos puede pasar, como cuando usted iba a exponer y se le borró el cassette, pues obviamente colóquenlo en DEA. Doctor, no sé qué hacer, colóquenlo acá en DEA y el desfibrilador le dice qué hacer. Si usted sabe, aprendió en este congreso, siguió a los pasos de aquí de la charla que le estamos dando, pues no, tranquilo, doctores, colóquenlo en el manual y yo hago solito. Primero prenda, segundo cargue, analice y cargue si está indicado, si estamos ante un ritmo de desfibrilación y posteriormente administramos la descarga. Entonces, vean que sí tiene el tercero para descargar acá. También tiene la función de carga y descarga en las paletas. Lo otro que tiene el desfibrilador bifásico es que también tiene un componente de marcapaso transcutáneo. Entonces, si el paciente, cuando usted le sale del paro cardíaco, sale en un ritmo de bloqueo de alta complejidad, que es un MOVIS 2, grado 2, MOVIS 2, o un bloqueo AB completo, pues puede colocar su marcapaso y seguir las instrucciones para el manejo del paciente. Entonces, cuando estamos ante una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, lo que debemos hacer es inmediatamente desfibrilar. ¿Cómo se desfibrila entonces? Si estamos con un bifásico, a 200 joules. Si estamos con un monofásico, 360 joules. Ya pasamos la reanimación primaria. Dimos compresiones, dimos descarga, evidenciamos que todavía estamos en un ritmo de desfibrilación, pues ya estamos buscando una... Porque muchas personas lo confunden y piensan que intubar a un paciente en el paro cardíaco es lo primero antes de la reanimación. No. Primero lo que usted debe hacer es asegurarse de que está dando una adecuada reanimación. Recuerden las palabras que les dije al principio. Ustedes son el corazón del paciente. Si no tenemos un adecuado gasto cardíaco, pues por ende no vamos a tener una adecuada reanimación del paciente y las secuelas van a ser mucho más severas. Ya usted, si tiene el tiempo y tiene el equipo y tiene el personal necesario y puede hacerlo, está experimentado para asegurar una vía aérea entre 10 a 15 segundos, máximo 10 segundos, 15 no, porque es mucho el tiempo en el cual ese corazón no está profundido, pues obviamente lo puede realizar. Obtener una línea venosa. No es necesario ustedes que dejen de dar las compresiones para que la enfermera o el personal de enfermería obtenga una línea venosa. No, sigan dando compresiones y solo en el proceso de descanso de los 10 segundos para verificar el pulso o verificar el ritmo, si estamos reanimando con un paciente monitorizado, tendrán ese espacio para intubar o canalizar. Continuamos la reanimación por 2 minutos. Desfibrilamos nuevamente, pero ya como llevamos 2 desfibrilaciones, podemos ver de que este paciente, a pesar de las descargas,
no nos va a salir con solamente terapia eléctrica, va a ser refractaria esa terapia eléctrica. Por lo tanto, debemos pensar en la administración de antiarrítmicos. El podcast último del 2019 que se hizo referencia a la administración de antiarrítmicos, si da de primero todavía la amiodarona, que se debe administrar 300 miligramos endovenoso, o sea, 2 ampollas endovenoso, o lidocaína. Recordemos que uno de los dos medicamentos que se debe administrar, de amiodarona y lidocaína, idealmente la amiodarona. La lidocaína déjenlo para lo último, a no ser de que usted ese turno tenga 3 reanimaciones y se acabó toda la amiodarona del hospital, ahí sí utilice la lidocaína, pero siempre va a utilizar de inicio la amiodarona. ¿Cómo lo va a utilizar? 300 miligramos, 20 mililitros de dextrosa en agua al 5%. Recuerden esto que cambia un poco porque ya los medicamentos en reanimación no se diluyen, ¿listo? Entonces los medicamentos en reanimación se pasan directos y se repite una sola vez, una sola dosis a dosis de 150 miligramos endovenoso. Máximo 2.2 gramos en 24 horas, lo que me dicen siempre los estudiantes. Doctor Manrique, pero es que venga, es que usted reanimando no alcanza a dar 2.2 gramos. No, es que reanimando no voy a dar 2.2 gramos, pero como el paciente debe quedar con una infusión, usted debe sumar lo que ha dado en procesos de reanimación más la infusión y que no pase de los 2.2 gramos porque ya sería una dosis tóxica en el paciente. Lo mismo la parte de la lidocaína. Si el paciente restablece la circulación espontáneamente, aquí sí ya evaluamos los signos vitales. Por favor, mientras el paciente esté en paro cardíaco, no le coloquen brazaletes para medir la tensión arterial ni tampoco le coloquen pulsioxímetro. La tensión arterial de un paciente en paro cardíaco es 0,0, entonces no perdamos tiempo colocándole brazalete, ni mucho menos esperando encontrar una pulsioximetría en este paciente. Mantenemos y aseguramos la vía aérea, mantenemos una buena respiración, proporcionamos la medicación. Acá pasaríamos al quinto eslabón de reanimación básica, que es los de reanimación de la AJA, perdón, que son los cuidados post-reanimación. Recuerden que si ustedes no dan una adecuada medicación al paciente después de salir un paro, puede entrar en paro cardíaco. Y esa era la gran diferencia que teníamos en las reanimaciones del 2010, que el médico reanimaba y después de salir del paro nos dejaba el paciente allí y hasta ahí le llegaba el trabajo. Pues resulta que esos pacientes, entre un 50 y un 70%, entraban nuevamente en paro. Entonces, y la salida de este segundo paro era mucho más difícil que el primer paro cardíaco. Entonces, por eso, siempre cuando el paciente salga de frecuencia cardíaca y ritmo. Entonces, recuerden, Doctor, posteriormente, si el paciente requirió la administración de amiodarona o lidocaína, pues debemos seguir en un proceso de infusión, que es los medicamentos de cuidado postparo. En la amiodarona se administra 1 miligramo minuto en 6 horas y posteriormente 0.5 miligramos minuto en las siguientes 18 horas. La lidocaína se administra dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo en bolo, si no se administró intraparo, y posteriormente de 1 a 4 miligramos minuto, que son de 30 a 50 microgramos kilogramo minuto. Esto en la terapia eléctrica de los pacientes que se administran pacientes con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Cuando ya hablamos de actividad eléctricas de ritmos de paro no desfibrilables, hablamos de actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Ya en estos dos pacientes, la parte de la D, del ABCD, de la reanimación en los ritmos de paro no es desfibrilar, sino que la D pasa a algo que se llama diagnóstico diferencial, en donde miramos cuáles las 5H y las 5T, que a partir del 2020 pasan a ser 6H y 6T. Una gran diferencia en la parte de reanimación 2015-2020 es que en las guías ustedes pueden ver, perdón, que el paciente presenta o se le puede administrar vasopresina, cosa que en el 2015 nos habían dicho que no más vasopresina. Pero pues hasta el momento no ha habido una evidencia fuerte si la vasopresina reemplaza la adrenalina. Lo que sí nos dice la medicina basada en la evidencia es, si usted ve indicado la administración de vasopresina, administrela.
En Colombia tenemos algo de que se llaman los procesos de administrativos de auditoría y nos pueden revelar alguna diferencia entre la administración de adrenalina y vasopresina. Como no hay una evidencia muy fuerte y usted utiliza una vasopresina en reanimación, nos van a decir por qué administró un medicamento de casi 200, 300 mil pesos en pues, en la parte colombiana versus un medicamento que vale 700 pesos. Entonces, van a pegarse de allí y van a tener algunas dificultades. Pero si usted está convencido de que su paciente lo necesita, administrelo con toda la seguridad y justificándolo muy bien en la historia clínica. Entonces, posteriormente pasamos a los dos ritmos de paro que no requieren de terapia eléctrica, que son la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Recuerden, el paciente que presentó un colapso, el paciente no responde, no respira, activamos código y verificamos el pulso, 2 centímetros lateral a la parte del cartílago tiroides hacia donde esté ubicado el reanimador y buscamos el pulso entre 5 a 10 segundos. El paciente no tiene pulso, iniciamos reanimación. Pero podemos ver esto en la parte del monitor. Entonces vemos un ritmo bonito, sinusal, ¿sí? Que aparentemente tiene el paciente. Si el paciente obviamente tuviera signos vitales, pues obviamente sería un ritmo sinusal sin ningún problema. Pero cuando vemos esto acompañado de una ausencia de pulso, el paciente está en paro. ¿En qué ritmo? En actividad eléctrica sin pulso. Entonces todo lo que nosotros veamos en el monitor que no sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular y que el paciente esté en paro, es una actividad eléctrica sin pulso hasta no demostrar lo contrario. Por favor, doctores, esto no quiere decir que el corazón esté cansadito, esto no quiere decir que el corazón está lento, esto no quiere decir que el corazón le falta energía. No, el corazón tiene un sistema de conducción adecuado. Lo que pasa es que no pasa al potencial de acción de las membranas, por lo tanto no hay una adecuada contracción. Y a pesar de que el monitor esté allí haciendo esto, el paciente está en paro cardíaco. Recuerden que nosotros reanimamos pacientes, no monitores. Entonces, la actividad eléctrica sin pulso se produce porque hay una despolarización eléctrica organizada en el miocardio, pero no hay acortamiento, o sea, la energía que se produce no es tan alta para que haya un acortamiento entre la fibra miocárdica. Es como si usted, le explico yo a mis estudiantes, a una extensión de Navidad le coloca un bombillo de 120 voltios, ¿sí? Pues obviamente no lo va a aprender porque eso está adecuado para 5 voltios. Por lo tanto, como no se prende, como no hay luz, no hay un acortamiento en la parte de la fibra miocárdica. Esto se evidencia, señores, hasta con ecocardiografía. Cansadito, no, es que está en parada cardíaca y requiere que nosotros, como lo dije en el inicio del taller, Doctor, qué hacemos pena, el no se CA. está escuchando bien, se está cortando. ¿Podría repetir lo último? Ok, entonces, la actividad eléctrica sin pulso, evidenciamos que la parte del corazón, a pesar de que tenga energía, no es una energía suficiente para producir un acortamiento de la fibra miocárdica. Por lo tanto, no hay contracción ni siquiera evidenciada en el ecocardiograma. Creo que quedamos allí, ¿cierto? Sí, señor, esa era la parte. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, en la actividad eléctrica sin pulso tenemos lo mismo, el CABD primario y el CABD secundario. En el CABD primario vamos a tener la C, que es la circulación. Recuerden que cambió CABD, no ABC. Posteriormente aseguramos la vía aérea, damos una buena ventilación. Y en la D, la diferencia entre los ritmos de paro desfibrilables y no desfibrilables es que en la D, de la taquicardia ventricular sin pulso, de la fibrilación ventricular, desfibrilamos. En la D, de la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, monitorizamos y buscamos cuál es el diagnóstico diferencial. En el CAD secundario, lo mismo, administramos medicamentos, canalizamos una vena, administramos líquido, ya vamos a ver el por qué, tomamos glucometría, monitorizamos, aseguramos la vía aérea definitiva, auscultamos a ver lo que está el paciente bien intubado y buscamos, seguimos buscando el diagnóstico diferencial. Les recordemos las 5 H's que en el 2020 pasan a ser 6 H's. La hipovolemia,
recordando que la hipovolemia es la causa más frecuente de paro cardíaco y es la más fácil de revertir. Por lo tanto, en una de las guías de manejo de la actividad eléctrica sin pulso, la asistolia es administre líquidos en forma de bolo de 250 a 500 cc de solución salina. En nuestros lugares de trabajo en Colombia son muy comunes, es decir, háblale los líquidos a chorro o ábrale la llave o los líquidos que le están administrando, simplemente déjelos a infusión continua o infusión en bolo. Entonces, se recomienda que se administre un bolo de líquidos. La hipoxia, por eso el paciente debe estar intubado con un aporte de oxígeno, idealmente con una FiO del 100%, hidrogeniones, acidosis, hipotermia, hiper o hipocalemia, y la sexta es la hipo o hiperglicemia. En las T estamos las tabletas, taponamiento cardíaco, neumotoras, atención, trombosis coronaria, trombosis pulmonar, y la sexta T, que es pisándole un poco los talones a la TLS, es el trauma de tórax. Cuando nosotros estamos descartando, ahí como lo van a ver más adelante en la charla de trauma de tórax, las 5 patologías que amenazan la vida. Entonces recordemos que la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia son los ritmos de paros más comunes que se presentan a nivel intrahospitalario. ¿Qué medicamentos vamos a administrar? Pues vamos a administrar adrenalina o epinefrina a dosis de 1 miligramo endovenoso en bolo cada 3 a 5 minutos. La dosis debe ser exacta. No, usted no debe decir cada 3 o 5 minutos. No, usted verá si la coloca cada 3, cada 4, cada 5, que es lo recomendado en las guías de la AJA. Mucho cuidado con la administración, de pronto por querer acortar tiempo. No, si yo coloco 1 miligramo cada 3 minutos, ¿por qué no coloco 5 miligramos inmediatamente? Pues se ha visto que cuando el paciente se le administra 5 ampollas o 3 ampollas o 6 ampollas de adrenalina iniciales, puede salir del paro fácilmente y luego le hace una taquicardia de tipo ventricular o una taquiarritmia, la que usted quiera, que va a ser muy difícil de manejar porque fue secundaria a medicamentos. Entonces, no nos salgamos de las guías de manejo. Administre adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, o la vasopresina, 20 unidades endovenosas directa, pero recuerden siempre justificar bien la adrenalina o la vasopresina. ¿Qué medicamentos también vamos a utilizar en la actividad eléctrica sin pulso? Un poco más que los medicamentos utilizados en la taquicardia ventricular o en la fibrilación ventricular. Podemos utilizar el bicarbonato, vienen ampollas de 10 centímetros, 10 equivalentes. Lo utilizamos para el tratamiento de las hipercalemias. Y lo mismo la acidosis conocida preexistente, por ejemplo, en pacientes con cetoacidosis diabética severa con pH menores de 6.9 y carbonato menores de 10, sobredosis de antidepresivos tricíclicos y sobredosis de aspirina. Los otros órdenes, como les decía al principio de estos ritmos, bolos de 250 cc de solución salina o lactato de Ringer. Vamos a ver glucometría para descartar la sexta H, hipoglicemia o hiperglicemia. Retirar la ropa y revisarla. Vamos a hacer un examen físico del paciente buscando evidencia de posibles causas y siempre interrogar a la familia. Ahorita, recuerden ustedes que hay 2 guías a nivel mundial que pues, son los que mandan, por decirlo así, la parada a nivel del proceso de reanimación. Unas son las guías AJA y otras son las guías ILCOR, que son las guías europeas. Aquí me estoy basando más en la AJA, de pronto pueden ustedes encontrar algunas diferencias, son muy pocas en las guías ILCOR, que son los que determinan el proceso de reanimación de la parte europea. ILCOR está yendo mucho más allá del proceso de reanimación humana. Entonces, ha visto de que el proceso de reanimación, cuando se interroga a la familia o cuando interviene la familia o se hace parte del equipo de reanimación, se tiene una reanimación más humana, por lo tanto se puede esperar a que en conjunto con ellos se tome la decisión de hasta cuándo reanimar o suspender el proceso de reanimación. Cosa muy complicada que aún no lo podemos ejercer de pronto en Latinoamérica. Lo que ustedes ven cuando entramos a reanimar a un paciente, pues lo que van a hacer es, van a decir es que por favor lo reanimen hasta última instancia, hasta que llegue el tío, hasta que llegue el primo, 20, 30, 40 minutos. Por lo tanto, es algo muy complejo y muy difícil. La asistolia ya es el proceso cuando nosotros vemos ya pues la línea isoeléctrica allí, sí, cuando vemos la línea plana, mal llamada el ritmo de la Rosa de Guadalupe, porque todos los pacientes allí
entran en este paro cardíaco, están con los ojos abiertos hablando y una vez colapsan y entran a asistolia, pero pues realmente los pacientes que entran a asistolia regularmente han tenido un proceso de fibrilación ventricular con fallas en las reservas de ATP y posteriormente entran a asistolia, o de inicio una actividad eléctrica sin pulso y posteriormente pasan a una asistolia. Pero para usted saber si es realmente una asistolia o no, debe hacer algo que se llama protocolo de inicio eléctrica. ¿Esto qué es? Primero debemos confirmar la ausencia de pulso, porque en muchas ocasiones la asistolia se produce porque hemos tenido una desconexión de los cables al paciente o al equipo. También debemos aumentar toda la ganancia, cambiamos las derivadas del monitor y cambiamos las paletas si estamos reanimando con paletas. Buscamos las causas más comunes, recordemos las 6 H y las 6 T: hipoxia, hipocalemia, hipercalemia, hipotermicobulimia, hiper o hipoglicemia, hidrogeniones acidosis, y las 5-6T: taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar, trombosis coronaria, tabletas, neumotoras a tensión y trauma. La asistolia usualmente representa una confirmación de muerte más que un ritmo por tratar. En una entidad de salud donde trabajé, regularmente en una capital teníamos un protocolo en el cual si el paciente llegaba en asistolia, mirábamos el por qué, cuánto tiempo llevaba, porque para los familiares solamente llevan 1 o 2 minutos nada más de reanimación, pero vemos de que el tiempo ha pasado más. Entonces, por eso, por respeto, sabemos de que vamos a reanimar. Ahorita las guías del 2015, desde el 2015 son muy claras, vamos a reanimar no con un objetivo de impulso, sino con una calidad de vida. Si ese paciente ya ha pasado mucho tiempo, pues ya podemos determinar que el paciente ha fallecido. También recuerden que cuando ya hemos terminado, hemos cumplido todo el proceso de reanimación, al suspender las maniobras se debe primero reevaluar el paciente, confirmar que todas las órdenes se hayan cumplido adecuadamente, descartando las 6 H y las 6 T, confirmar que todas las posibles causas se hayan descartado y entre todos, recuerden doctores que ustedes van a ser los líderes, pero ocasionalmente tenemos un efecto túnel, no estamos concentrados en ese momento, que el ideal es que estemos concentrados, pero de pronto un integrante de nuestro equipo sabe algo que para nosotros se nos ha pasado, por eso es muy importante pasar una pequeña revista diciendo si hay alguien que está en contra de hacer ya la finalización de las compresiones o de la reanimación. No es una decisión que solamente toma el líder, es una decisión que se toma en equipo y obviamente para determinar ya el proceso de muerte del paciente. Bueno, por acá he visto eso con respecto a la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia.